Hace apenas 3 décadas, Nueva York era reconocida por su influencia en el mundo de la moda, la cocina gourmet, el arte y la cultura pop. Era un faro para la libertad y la inclusión, donde personas de todo el mundo acudían en busca del anhelado sueño americano. Pero hoy, la ciudad se encuentra en medio de una crisis sin precedentes. El alto costo de la vida, los impuestos elevados, la creciente inseguridad y la recesión económica han provocado un éxodo masivo de neoyorquinos en busca de un futuro mejor. El New York Post informó en octubre que cientos de neoyorquinos que ganan $100,000 al año están abandonando la ciudad rápidamente debido a los elevados gastos. Y en septiembre, medios como el New York Times informaron que la ciudad enfrenta una posible crisis fiscal ante el déficit de $10,000 millones que se avecina. Ahora la ciudad parece una ciudad fantasma, con personas huyendo en busca de un futuro mejor, y se espera una disminución en los ingresos por impuestos comerciales y la mayor caída en 12 años de la renta personal y los ingresos fiscales relacionados. La pandemia ha paralizado la economía de la ciudad y las medidas de confinamiento en Nueva York fueron más severas y prolongadas que en otros estados del país, lo que ha causado un grave daño al turismo, el empleo y los ingresos fiscales. Además, las autoridades también luchan por manejar una crisis migratoria y más crímenes. El mercado inmobiliario de oficinas comerciales se ha visto gravemente afectado por la nueva modalidad de trabajo desde casa, y Nueva York no ha recuperado los empleos que perdió durante la pandemia. Ante estos abrumadores datos, todos nos preguntamos, ¿qué pasó con Nueva York? La ciudad que alguna vez fue uno de los lugares más reconocidos del planeta, la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme. Hace unos años, Nueva York era conocida por su capacidad para ofrecer igualdad de oportunidades a quienes estuvieran dispuestos a trabajar duro y perseverar. Desde mediados del siglo XIX, sus políticas de estímulo al espíritu emprendedor han llevado a que muchos de los inventos más innovadores del mundo se hayan hecho realidad en la ciudad. En el año 2019, Nueva York tenía la tercera economía más fuerte de los Estados Unidos, solo por detrás de Texas y California. Y su contribución al Producto Interno Bruto del país fue impresionante, un 8%. Sin embargo, la llegada del COVID-19 convirtió a Nueva York en uno de los epicentros del brote y agravó todos los problemas que ya tenía. La paralización económica y el prolongado confinamiento afectaron gravemente el modo de vida de los neoyorquinos. Varios sectores de la ciudad han sido gravemente afectados por la crisis. A pesar de estos desafíos, Nueva York sigue luchando por recuperarse económicamente. Durante el verano de 2019, se crearon un número récord de empleos en la ciudad, casi 500,000, mientras la ciudad recibía 67 millones de visitantes. Sin embargo, este número disminuyó drásticamente el verano siguiente, con una caída del 15%. Además, la falta de trabajadores en las oficinas se refleja en la disminución de la clientela en los restaurantes y la disminución del flujo de actividad, ya que son muy pocos los empleados que acuden ahora a almorzar o a comprar algo rápido para llevar. ¿Te interesa el caso? Déjanos un me gusta para apoyar el canal y continuar trayendo cada semana noticias de economía como esta. El trabajo remoto llegó para quedarse, lo que inevitablemente lleva a que los niveles actuales de empleo se mantengan por años. Según un informe sobre empleo emitido por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, este último ha sido reseñado y se espera que la economía de los neoyorquinos se siga deteriorando mientras se apoyan cada vez más en el uso de las tarjetas de crédito. Las industrias de alimentos, hotelería y entretenimiento han sido las más afectadas, con 3 de cada 4 de sus trabajadores reportando ingresos laborales perdidos, mientras que casi la mitad, 49% de los trabajadores de la ciudad de Nueva York han perdido ingresos laborales desde marzo de 2020. El desempleo sigue aumentando con 167,000 empleos perdidos durante la pandemia que aún no han sido recuperados. Es sorprendente conocer la situación que enfrentan los neoyorquinos para llegar a su fin de mes, en medio de un panorama desalentador. Los datos provienen de un estudio desarrollado por el Centro de Investigación de Colombia para la Población. Con la llegada del virus, el miedo se extendió por toda la ciudad y lo impensable se hizo realidad. Una ciudad de Nueva York vacía. Miles de empresas cerraron sus operaciones y los trabajadores se encontraron repentinamente en casa, sin saber si recibirían otro cheque o si serían capaces de pagar la renta, comprar comida o pagar los servicios. En Nueva York, pagar el alquiler es un desafío notable, especialmente cuando 2/3 de los habitantes viven alquilados y los precios de la vivienda son extremadamente caros. El precio promedio de una vivienda en Nueva York es de $155,000. De acuerdo con los datos de Property Concierge, este precio se eleva a $1,000,000 en promedio en Houston y en Virginia.
Antes de la pandemia se conseguían casas por un precio promedio de $300,000, es decir, un 55% menos que en Nueva York. Para aliviar un poco su alto presupuesto, el 10% de los neoyorquinos acudían a las despensas de alimentos o food pantries. Estas despensas son centros de distribución que proporcionan comidas preparadas o comestibles a cientos de personas cada semana. En el último año se reporta que un tercio de los neoyorquinos ha recibido comida gratis o víveres que provienen de despensas, centros de caridad o iglesias. Se ha registrado que casi la mitad de los residentes del Bronx visitan una despensa de alimentos regularmente. Es lamentable conocer la difícil situación que enfrentan los neoyorquinos y cómo la pandemia ha afectado su calidad de vida. Actualmente, la ciudad de Nueva York está afrontando una crisis migratoria que tiene un costo sorprendente de alrededor de millones de dólares al año, según las cifras del organismo de control fiscal. Este elevado costo es necesario para poder brindar refugio, educación, atención médica y asistencia legal a miles de solicitantes de asilo que han llegado en los últimos meses. A causa de esta situación fuera de control, las autoridades no tuvieron más remedio que ubicar a los migrantes en albergues o hoteles en la ciudad. En septiembre, el alcalde de Blasio le pidió al presidente Biden $500 millones para hacer frente a la crisis migratoria, pero es poco probable que reciba ayuda federal según un memorando que acompaña al informe. En septiembre, el alcalde de Blasio anunció el cierre de las instalaciones construidas para los migrantes en la isla Randa. En su lugar, se escogió el Hotel Watson en pleno Manhattan para reubicarlos. Como era de esperar, este acto generó preocupación entre el público, sobre todo porque se preguntan acerca del gasto que se ha generado al construir y luego desmantelar estas instalaciones. El crimen en Nueva York ha experimentado un aumento realmente alarmante de casi un 60% en enero de este año en comparación con el mismo mes de 2021. Esto ocurría mientras el alcalde implementaba su plan para combatir la violencia armada y el crimen en la ciudad. La cifra más perturbadora la obtuvieron los asesinatos, que se incrementaron en un 10%. Según el informe de delitos de la LAPD, los más comunes son los delitos contra la propiedad, que incluyen hurto, robo de automóviles y robo a mano armada, así como delitos violentos que incluyen asesinato, violación y asalto agravado. El sitio web Move Buddha emitió un informe en donde se puede apreciar que Nueva York ha perdido más residentes que cualquier otro estado. Esta afirmación se basa en los datos compilados entre abril y julio de 2021. En poco más de un año se confirmó una cifra increíble. 319,000 personas abandonaron Nueva York buscando cielos más azules. En ese periodo de tiempo, las personas se van por razones que incluyen un alto nivel de desempleo, pésimas condiciones laborales, rentas incrementadas descontroladamente, costo de la vida inalcanzable y altos impuestos en comparación con otros estados. Alrededor del 20% de los neoyorquinos que buscaban mudarse planeaban irse a Florida en primer lugar, teniendo California y Texas como segunda y tercera opción. Pero los destinos preferidos también incluyen Carolina del Norte, New Jersey, Virginia e incluso Georgia. Tomemos como ejemplo del estudio la localidad de Jamaica, muy cercana a Queens y a solo 22 minutos de tren. Pero antes, déjanos en los comentarios qué noticia o situación económica te gustaría que analizáramos la próxima semana en el canal. Antes de la pandemia, Jamaica contaba con algunos de los alquileres más baratos. Muchos jóvenes profesionales viviendo en esta zona de los suburbios contaban con facilidades de transporte a la ciudad. Estos son algunos datos que el estudio recopiló de la situación actual de Jamaica. Población alrededor de 150,000 habitantes. Valor promedio de la vivienda $770,000. Alquiler de un apartamento de 2 dormitorios entre $2,000 y $3,000 e ingreso promedio de $57,000 anuales. Los profesionales están abandonando Jamaica debido a que nunca tendrán oportunidad de comprar una vivienda y la criminalidad se ha elevado a medida que las calles y establecimientos van quedando vacías. Los lugareños han contado sus historias y el por qué se mudan de la ciudad de Nueva York. El estudio realizó encuestas entre habitantes de Nueva York acerca de por qué estaban tan desesperados por irse. Los encuestados mencionaron como causas principales el alto costo de la vida, los alquileres elevados, los impuestos demasiado altos y otras razones como la vida acelerada, el ruido constante, el estrés, el tráfico y la dificultad de criar hijos. Además, muchos de los encuestados mencionaron que irse supone un drástico cambio de vida y que aman profundamente la ciudad que dejan atrás, pero las circunstancias son de tal magnitud que no les ha quedado más remedio que partir. Aunque Nueva York puede ser divertida, llena de vida y con una gran escena cultural, sus detractores olvidan mencionar que vivir allí es extremadamente costoso. Una ley estatal de hace 40 años creó un sistema de impuestos que favorece a los propietarios de viviendas familiares sobre los inquilinos y los edificios comerciales. Esto ha resultado en acciones injustas contra propietarios de inmuebles que generan ganancias moderadas. Estas propiedades pagan los mismos impuestos al Estado que los edificios y rascacielos de lujo.
Para tener una idea, una vivienda valorada en $450,000 debe pagar alrededor de $5,000 en impuestos al estado de Nueva York cada año, y ese monto aumenta si el valor de la propiedad aumenta. El año pasado se llevaron a cabo negociaciones con las autoridades donde cientos de propietarios impulsaron una reforma a la ley. Su reclamo pedía simplemente un sistema que eliminara las desproporcionadas desigualdades en las tasas de impuestos. Muchos propietarios han terminado seriamente endeudados y otros consideran irse de la ciudad. Y hay que decir que existen personas que mantienen propiedades que han estado en la familia por más de 100 años. La respuesta del alcalde Adams ha sido darle prioridad al asunto. Y sí, esto parece injusto, no es nada en comparación con los impuestos personales. Para ilustrar lo que los neoyorquinos pagan cada año por impuestos, tomemos como ejemplo a un profesional que consigue un trabajo y gana $8,000 al mes. Puede que comience su trabajo con mucho entusiasmo, pero pronto verá cómo su salario se desvanece ante los numerosos impuestos que deberá pagar. De estos $8,000, deberá pagar $1,800 por impuestos sobre la renta y $465 a la seguridad social. Además, otros $385 van destinados al seguro médico, $109 al impuesto sobre la renta del estado de Nueva York y $35 al seguro de licencia familiar. Al final, esos $8,000 se han convertido en $5,456. El estado se ha llevado un 27% de sus ganancias en apenas unos años. La ciudad de Nueva York sigue siendo una de las más cosmopolitas del mundo, con una economía vibrante y millones de personas que disfrutan de su estilo de vida único. A pesar de algunos desafíos, la ciudad ha demostrado una gran resiliencia a lo largo de los años y ha logrado superar incluso las peores crisis. La pandemia ha sido difícil para todos, pero la ciudad ha trabajado duro para mantener a salvo a su población y apoyar a los pequeños negocios locales. Si bien hay problemas con la criminalidad, las autoridades están trabajando diligentemente para abordar estas cuestiones y mantener la seguridad en la ciudad. Con el tiempo, Nueva York continuará prosperando y mejorando, y seguirá siendo una excelente opción para aquellos que buscan un nuevo comienzo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te interesa el mundo de las noticias económicas globales, estás en el canal correcto. Cada semana subimos investigaciones realizadas por economistas independientes sobre los mercados financieros hasta análisis profundos sobre las tendencias económicas y de inversión más relevantes. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!